Jorge Buxade. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Rebeca, muy buenas tardes y gracias por la llamada. Encantados de tenerte aquí con nosotros, sobre todo en una semana tan movida por todo lo que está pasando con el Tribunal Constitucional y ese asalto a la justicia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo que ha hecho Vox hasta el momento es anunciar, bueno, además de que ha anunciado esa moción de censura contra el gobierno, la anunció hace ya unas semanas de la que vamos a hablar también después, Abascal anunciaba que va a presentar esa querella contra Pedro Sánchez en el Supremo el viernes y además, si no me equivoco, Jorge, habéis hecho un llamamiento a aquellos ciudadanos que quieran acudir también acompañando a Abascal y al resto de miembros del partido a presentar esa querella. Sí, bueno, en cuanto al tema este de la proposición de ley utilizada de forma fraudulenta, pues también poner de manifiesto que Vox interpuso el mismo recurso de amparo que interpuso el Partido Popular. Al final el Tribunal Constitucional decidió resolver en primer lugar el del Sí. el Partido Popular, lo cual nosotros nos alegramos muchísimo, pero vamos, que conste que esto es un hecho. Sí, efectivamente, pues Santiago anunció hace 2 días la interposición de una querella contra Pedro Sánchez y más personas, por lo que consideramos una auténtica participación en un proceso de conspiración para delinquir contra la unidad nacional, contra la Constitución, contra las instituciones del Estado. Desde el mismo momento en que se celebran las elecciones generales y Pedro Sánchez engaña a sus electores, engaña a los españoles que votaron al Partido Socialista confiados en todas esas promesas que Pedro Sánchez hacía en campaña: no pactaré con Bildu, no pactaré con los separatistas, no puedo dormir con los de Podemos, etcétera. En 24 horas se había desdicho de todas sus mentiras. Y desde ese momento nosotros hemos acumulado y recopilado toda una serie de datos, de hechos, de pruebas que ponen de manifiesto la existencia de una conspiración para la comisión de delitos contra lo más importante, que es la unidad de la nación, las instituciones del Estado, la democracia. El último paso, porque no, o penúltimo deberíamos decir, porque no sabemos cuál va a ser el siguiente, ha sido este intento a través de una proposición de ley fraudulenta de efectivamente asaltar el Consejo General de Poder Judicial, asaltar el Tribunal Constitucional para finiquitar ya directamente la separación de poderes siguiendo el modelo de Chávez en Venezuela. Esa proposición de ley que, por cierto, también pues es el mismo formato que utilizó Sánchez para conseguir aprobar la derogación del delito de sedición y también la reforma de malversación en el Congreso. No sé cuál esperáis que sea el recorrido de que pueda tener esa querella en el Supremo contra Sánchez. Bueno, el recorrido judicial, por supuesto, lo marcará la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que tendrá que leer nuestro documento amplísimo, con toda seguridad y con un no menos amplio material probatorio, y a partir de ahí pues será el magistrado instructor que se designe el que decidirá si continúa con la instrucción. Lo cierto es que hay muchas actuaciones delictivas y que en cualquier caso va a permitir fijar en un documento de naturaleza judicial los hechos que acreditan el concierto, la colaboración, la cooperación activa entre Pedro Sánchez, utilizando al Partido Socialista, utilizando al Gobierno de España y las organizaciones separatistas. Yo quiero, por ejemplo, recordar que pocas semanas más tarde de la moción de censura de Santiago Abascal, en noviembre de 2020 o poco antes, se había puesto definitivamente en marcha esa mesa de la traición, esa mesa de la rendición, esa mesa de la conspiración, en la que Sánchez y sus aláteres se han sentado con Torrens, con Aragonés y con todos los líderes que siguen en el golpe separatista, como hemos podido conocer hace muy pocos días, que decían que ellos ya están con ese otro nuevo referéndum ilegal. Lo intentaron en el 2017, tuvieron enfrente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces, a su majestad el rey, tuvieron enfrente a miles de españoles, y ahora lo que se encuentran enfrente es un gobierno que colabora y coopera activamente con ellos y que le pide que derogue el delito de sedición, y lo hace. Le piden que modifique la malversación para que Junqueras se pueda presentar en las próximas elecciones, y lo hacen. Esto tiene que tener consecuencias.
sin duda alguna. Una de las primeras iniciativas que habéis planteado desde Vox es el planteamiento de esa moción de censura con un candidato de consenso. No sé si nos puedes adelantar, Jorge, en qué momento se encuentran ahora mismo esas negociaciones que Abascal estaría teniendo con los diferentes partidos para avanzar en la presentación de esa moción. Bueno, pues a pesar de lo movida que ha sido esta semana, a pesar de que todo el foco informativo ha estado en el Pleno del Tribunal Constitucional y en qué va a suceder en la tramitación última en el Senado, a pesar de todo este jaleo, Santiago Abascal ha seguido, por supuesto, pues trabajando para construir esa moción de censura. Por una parte, para tejer los votos de aquellos que en la moción de censura de 2020 decidieron no votar a Santiago Abascal, y por otra parte la búsqueda de ese candidato o candidata a la presidencia del gobierno que reúna esas condiciones de neutralidad política actual, de experiencia, de prestigio, y que sea el candidato que permita que esa moción reciba el mayor número de apoyos posibles, en la confianza de que es preciso construir una alternativa, y que esa alternativa la podemos construir ya en esta moción de censura, sin esperar al resultado de las elecciones generales, en las que confiamos, por supuesto, que el pueblo español le dirá que no al traidor, que no al felón, que no al mentiroso, sobre todo los millones de votantes socialistas que con toda seguridad se sentirán enfadados, defraudados, engañados por parte de Pedro Sánchez. ¿No tenéis todavía así algún nombre que barajéis como ese candidato de consenso, Jorge? Pues mira, Rebeca, te podría decir muchos, pero cometería una imprudencia. Yo creo que Santiago se está reuniendo con muchísima gente, está entrando en contacto con muchísimas personas y bueno, pues haciendo ese planteamiento y proponiendo, pero sobre todo lo más importante ahora mismo es tener el ir tejiendo incluso dentro del propio Congreso de los Diputados los eventuales apoyos para esa moción de censura. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo. La situación es muy grave, como se pone de manifiesto en esas imágenes que estoy viendo ahora mismo al fondo, con Santiago Abascal compareciendo en el Congreso de los Diputados. La situación es gravísima, lo es desde hace meses. Es verdad que ahora los medios han puesto, pues eso, los focos en este asunto del Estado de Derecho, de los riesgos para la democracia y para la libertad de los españoles, y yo creo que nosotros no vamos a ceder, y Santiago Abascal pues está en ese camino de construir esa alternativa. Por el momento el Partido Popular parece que sigue pues, firme, ¿no?, en su postura de que parece que no va a apoyar esa moción de censura. No sé si esperáis que haya un cambio de postura por parte del partido de Alberto Núñez Feijóo. Nosotros siempre estamos con la mano tendida desde hace meses al Partido Popular, lo hemos dicho por activa y por pasiva, y lo cierto es que en los últimos días, las últimas semanas, alguna declaración del presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ya habría la posibilidad a una abstención. Bueno, pues vamos a seguir caminando, vamos a seguir dando razones, argumentos y motivos para construir esa moción de censura que lleve a un candidato independiente a la presidencia del gobierno, con la exclusiva finalidad de convocar inmediatamente elecciones y darle la voz al pueblo español, que es algo que están deseando millones de españoles. Y lo cierto es que solo hace falta ver los resultados de las elecciones, desde las elecciones de noviembre de 2019, y cómo ha habido cambios prácticamente en todos los parlamentos, bueno, con toda seguridad, pero vamos, desde Cataluña hasta Castilla y León, donde incluso hubo un cambio de gobierno, Madrid o Andalucía. En ninguno de esos lugares el Partido Socialista ha tenido un buen resultado, porque en Cataluña pretendían ganar las elecciones, y además ahora ya podemos concluir directamente que eso que está ahí es una sección más del partido separatista, que es el partido totalitario en Cataluña. Sí, que quienes se han mostrado a favor de esa moción de censura está siendo la ciudadanía. Yo personalmente, como periodista, también como ciudadana, lo que percibo es que hay mucha gente que está a favor de que sí que se plantee esa moción como un método válido para poder sacar a Pedro Sánchez del gobierno, o si no también pues para mostrar una realidad, ¿no?, a muchos españoles y también a Europa. También habéis llamado a la movilización de los ciudadanos y se habla de una manifestación que estaría convocada para el próximo 21 de enero. No sé si habéis planeado ya si vais a participar en esa manifestación o todavía no.
no te podría dar oficialmente ninguna respuesta respecto a esa convocatoria. Yo creo que ahora tenemos una convocatoria muy importante, que es mañana, pues acompañar a Santiago Abascal a las 12 de la mañana en la Plaza de la Villa de París, ante el Supremo, en ese momento en que Santiago pues presente la correspondiente querella en esa comparecencia pública de Santiago, donde efectivamente creo que nos dirigirá a todos los madrileños, a todos los españoles que se puedan acercar, y además pueden hacerlo con sus hijos y con los jóvenes universitarios, porque ya no hay colegios, acercarse a escuchar a Santiago Abascal, el planteamiento político, el planteamiento jurídico, el planteamiento general de la situación por parte de Santiago mañana en Madrid a las 12. En el ámbito internacional, Jorge, además eres jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, y esta Eurocámara últimamente ha sido noticia por ese escándalo de sobornos que se destapó, que venía de Qatar, relacionado con Eva Kaili, y ahora también la última noticia que se ha sabido es que esos sobornos no solo vendrían desde Qatar, sino también desde Marruecos, y estarían pues involucrados otros europarlamentarios. ¿Cómo has vivido como eurodiputado, que tú también eres, toda esta situación desde allí? Bueno, desde el punto de vista personal, con muchísima tranquilidad, porque cuando uno pertenece a un partido como Vox, en el que puede decir con toda la tranquilidad del mundo en la sesión plenaria del Parlamento en Estrasburgo, y lo he dicho en 2 ocasiones al menos, la nación por encima del lobby, pues uno está muy tranquilo. Uno sabe cuáles son los riesgos de esos lobbies, de esas organizaciones no gubernamentales que eran el vehículo a través del cual, al parecer, el Reino de Qatar y el Reino de Marruecos pudieran estar provocando actos de corrupción política y de soborno, ¿no? Son varios los eurodiputados. Yo recién he venido otra vez esta semana de Bruselas, y efectivamente hay un ambiente de cierta tensión, porque lo que se va conociendo en los medios de la causa judicial seguida en Bélgica, cada vez va ampliándose el número de posibles eurodiputados o de asistentes que pudieran estar implicados. La situación es muy grave. Hemos tenido votos muy recientes en Parlamento Europeo y acciones de la Comisión Europea, como por ejemplo esa partida de 120 millones de euros que se da para la mejora de los regadíos en Marruecos, cuando nuestros agricultores están en una situación nefasta, por consecuencia precisamente de las mismas políticas comunitarias. Nosotros desde Vox en el Parlamento Europeo lo primero que hemos hecho ha sido exigir explicaciones de la Comisión Europea para que nos digan qué escenarios, qué directivas, qué decisiones, qué actos se han adoptado por la Comisión o por el Parlamento Europeo que pudieran estar afectados por estos actos de soborno político. A mí, y Rebeca, te lo digo con toda sinceridad, que Eva Kaili o que cualquier eurodiputado haya recibido X mil euros por apoyar y hacer declaraciones públicas a favor de Qatar o de Marruecos me parece gravísimo, y que actúe la justicia, pero me parece muchísimo más grave, y es nuestra responsabilidad asegurar, conocer, garantizar y en su caso exigir las responsabilidades de todo tipo si en algún momento la Comisión Europea o el Parlamento Europeo han dictado una resolución para favorecer a Marruecos o a Qatar en perjuicio de los españoles o en general en perjuicio de todos los europeos. Es un tema muy grave, muy sensible. Por ahora está solo afectada además precisamente toda la izquierda del Parlamento Europeo, especialmente el grupo de los socialistas, y a lo mejor algunos medios lo han vendido como la derecha, por cierto, lo habrás leído. Sí, una socialdemócrata conservadora, ¿no? Claro, es que están en eso, están en mentir, en engañar y en tener el patrimonio de la moralidad, ¿no? Ellos se creen que son la cumbre de la moralidad, y cuando se demuestra todos y cada uno de los días que de respeto a la moral, a la dignidad, al sentido común, a los valores más elementales de decir la verdad, la izquierda no puede dar ni una sola lección. Nosotros tampoco, no venimos aquí a dar lecciones, venimos a trabajar, venimos a luchar por los intereses de los españoles, pero sí que acredita que el Parlamento Europeo, algo que hemos repetido constantemente en nuestra crítica positiva a las instituciones de la Unión, es decir, una crítica con voluntad de reformarla y de mejorarla, que el Parlamento Europeo, los eurodiputados, no atienden a los intereses nacionales. Normalmente atienden a intereses pues de lobbies, que pueden ser empresas o pueden ser lobbies ideológicos,
como en este caso aparecer Qatar. Por ejemplo, todo el lobby de los ecologistas, son lobbies muy potentes, grupos de presión extraordinariamente potentes que influyen en las votaciones de los eurodiputados. Y nosotros lo que ¿Tenéis vamos a hacer en sospechas Vox de que es... esto podía estar pasando o os ha pillado por sorpresa? Hombre, lo de las bolsas con miles de euros en efectivo, pues no, de esto no teníamos ninguna sospecha. Si hubiéramos tenido una sola sospecha, lo que hubiéramos hecho es acudir ante un juzgado de instrucción en Bélgica y denunciarlo, por supuesto. Pero sí que es verdad que hay situaciones en el Parlamento Europeo que son absolutamente demenciales. Todas las semanas que tenemos pleno en Estrasburgo, el Parlamento Europeo se dedica a dictar resoluciones a propósito de las cuestiones más inverosímiles o de cuestiones que afectan a estados extranjeros, ¿no? Y oiga, ¿y aquí por qué estos diputados tienen una opinión tan clara sobre lo que está sucediendo en Azerbaiyán o Tayikistán? Es decir, yo soy el más tonto de los que están aquí. Bueno, pues estas cosas te hacen preguntar, ¿no? O por qué determinados diputados del norte de Europa tienen muy claras sus votaciones al respecto de la PAC cuando afecta a los agricultores españoles o italianos, ¿no? Y efectivamente detrás hay esos lobbies, esas ONGs. Al final es toda la estructura de ONGs ambientalistas, ecologistas, en este caso, fíjate que eran dos ONGs vinculadas a asistentes y eurodiputados socialistas, que uno se llamaba, en español lo traduzco, ¿no? Lucha contra la impunidad y paz sin justicia. Pues detrás de esas palabras tan bonitas, lo que había era una trama política para corromper a los políticos en el Parlamento Europeo. Al parecer también, quizá la Comisión Europea está afectada para beneficiar a una monarquía islámica radical como es la de Qatar, que por otra parte no nos ha de llamar mucho la atención, porque también hemos visto cómo la FIFA ha caído en esa trampa, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge Buxade, vicepresidente primero de Acción Política de Vox, también jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, por estar estos minutos con nosotros. Gracias a ti, Rebeca, y a ti y a todos tus espectadores. Y no nos vemos, pues feliz Navidad y un próspero año nuevo sin Sánchez. Feliz Navidad y esperemos efectivamente que ese nuevo año nos liberemos de Sánchez de una vez por todas. Seguro que podemos hablar en próximas veces de lo que continúa sabiéndose de eso, de todo el escándalo del Parlamento Europeo con esos sobornos y también del Tribunal Constitucional, que esto yo creo que va a ir para largo, Jorge. Por desgracia. Muchas gracias, Rebeca. Gracias.